Buenas, soy Axel Diera. Yo la reacción al capítulo número 10 de Kunlun Generic Romance, o mejor conocido como Romance Genérico de Kunlun. Y bueno, en el episodio anterior vimos como pues después de divertirse nuestra querida Reiko junto con Hajime, bueno, ella pues parece bastante pues más contenta ahora que pues han intimado un poquito pues más en la relación, aunque lamentablemente para ella Hajime pues sigue todavía pues atrapado en el pasado, justamente pues con la Reiko o sea, del pasado. Mientras tanto, sabemos como pues nuestra querida Yao Mei ha regresado, o sea, con la información que recordemos pues que había investigado, o sea, al salir de Kunlun, lamentablemente vemos como pues al probar la comida pues dentro de este lugar, o bueno, con la bebida esta, parece que termina pues olvidando la razón por la que terminó saliendo y todo pues lo que había investigado, siendo pues bastante peligroso, ya que vemos como pues este Kunlun, sea lo que sea, parece pues que dejarte atrapado pues dentro de él si uno pues no se va con cuidado. Mientras tanto, Miyuki también vemos como pues sigue ahí investigando y continuando pues con su plan de venganza, aunque lamentablemente para él vemos como pues su padre parece pues también seguir bueno, su propio plan ahí tal, teniendo pues a este otro tipo investigando pues con respecto a los genéricos y viendo cómo pues este mismo ya ha obtenido pues gran información respecto a esto mismo. Y no solo eso, también poniendo pues en riesgo a nuestra querida Reiko, ya que como vemos, o sea, si es que no terminan encontrando pues otro genérico al cual pueden utilizar ahí de experimento, o sea, como o sea, para ver qué es lo que pasa si sacan a un genérico de la ciudad de Kunlun, pues terminarán utilizando a la mismísima Reiko, la cual, bueno, según la teoría, pues es muy probable que termine desapareciendo, aunque no lo sé. Siento que no debería, la verdad, tomando en cuenta, o sea, de que ya Reiko es como su propio ente, entre comillas, podríamos decir, aunque bueno, también está el hecho, o sea, de que cuando, o sea, que hay gente, o sea, que no puede ver a Reiko, así que también eso es para preocuparse, pues ahí un poquitín. Pero justamente, o sea, cuando pensábamos que íbamos a tener un aliado gracias a que el amigo albino de Miyuki parece pues también empezar ahí a jugar sus cartas, habiendo descubierto, o sea, cómo pues los estaban espiando y tal, vemos cómo pues propone un trato a este otro tipo acerca de pasarse a su bando, y para ello pues vemos cómo pues le terminas haciendo una petición bastante pequeñita, y es la de matar a nuestra querida Reiko. Así que muy interesante, la verdad. Todavía pues no comprendo muy bien, o sea, el hecho de por qué necesitaría, o sea, o por qué querría matar a Reiko como tal, y viendo, o sea, que bueno, a él le interesa más pues estar viendo ahí los efectos pues ahí de las cosas. No creo que eliminar pues una fuente clave sea algo, o sea que no pueda llegar a dar consecuencias significativas. Así que vamos a ver cuál será la respuesta de nuestro muchacho, y bueno, qué pasará pues con toda la relación de Reiko con Hajime y todo el misterio pues dentro de Kunlun. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. あなたのこと思って目覚めた週末の朝は一人振り出しに戻ったみたいな朝。 Buah, cuando uno piensa, o sea, que ya finalmente está entendiendo cómo funciona todo este universo, ¡pum! Nuevas interrogantes terminan llegando a la ecuación. Y no puedo decir más, o sea, que este anime la verdad me termina encantando bastante, la verdad. Y eso que al principio, o sea, pensaba, o sea, que me iba a dejar ahí un poquito, pues, tirado, la verdad, la verdad, en el camino.
Pero no, o sea, me ha gustado, o sea, que el anime, o sea, poco a poco, o sea, va creciendo mucho a mucho más. Y como les digo, o sea, un gran fuerte que tiene este anime es precisamente los personajes, o sea que desprenden ahí carisma suficiente, o sea, para que uno pues termine ahí queriendo pues a cada uno de ellos y me gusta, o sea, como pues cada personaje no está ahí simplemente pues por estar, o sea, si no tiene ahí su razón de ser y eso es lo que me encanta. Así que bueno, ya hablando un poquito pues de este episodillo, bueno, vemos nuevamente pues otro recuerdo por parte pues de nuestra querida Reiko de el pasado. La cual, bueno, vemos que termina hablando pues con esta viejita en este barrio, o sea que, bueno, es súper peligroso y tal. Y vemos como pues tienen básicamente una plática filosófica de, o sea, de la vida y bueno, toda esta situación. Lo cual, o sea, deja nuevamente a Reiko pues en una posición bastante intrigante, al menos la Reiko del pasado. Ya que, o sea, mientras más conocemos de ella, más entendemos, o sea, más difícil se nos hace creer, al menos a mí, o sea, que se haya suicidado, o sea, por cuenta propia, podríamos llegar a decir. Para mí, o sea, cada vez más, o sea, siento que la teoría de que probablemente la hayan asesinado y hayan fingido, o sea, que esto fue un suicidio, o sea, puede llegar a ser más factible. Especialmente, o sea, cuando vamos terminando viendo pues ciertas pistas ya con la Reiko pues que tenemos actualmente. Pero bueno, siguiendo con ese camino, vemos como Xiaohei, después de la propuesta, o sea, de este, del albinito, vemos como pues obviamente en un principio, o sea, se termina negando por obvias razones. Lamentablemente, bueno, todavía no nos explican cuál es la meta, o sea, que está buscando el albino, o sea, matando a la Reiko. Pero lamentablemente vemos como pues este no los termina viendo, o sea, como personas de verdad, sino como me imagino, o sea, como si, no sé, alguna inteligencia artificial probablemente se tratase, o sea, no ve, o sea, no las considera, o sea, como personas de verdad. Lo cual, o sea, es complicado. O sea, si nos metemos ya en el ámbito, si nos ponemos ahí metafísicos, o sea, con todo esto. Y es que cuando tú ves por ejemplo, o sea, precisamente a Reiko y tal, es difícil pensar, o sea, que no sea una persona real. Y aunque no lo fuera per se, o sea, es difícil no considerar a Reiko como pues alguien merecedora también pues de ser tratada ahí como, o sea, como persona. Es complejo la verdad, pero digo, no vamos a entrar a esos detalles a no ser que el anime, o sea, termine yéndose para ese rumbo, pero les digo, lo veo muy complejo como pues para tomar, o sea, como para irse por ese camino, aunque viendo, o sea, cómo van las cosas, puede que al final termine yéndose por ese camino. Aparte, aquí nos revelan pues lo que, bueno, uno ya pudo haber intuido y es que Xiaohei precisamente pues es la misma Xiaohei que ya conocemos. Yo tenía, como les digo, o sea, el único hecho, o sea, en un principio sí pensé, o sea, que fueran la misma persona, dije, tiene el mismo colmillito y tal. Pero el hecho, o sea, de que ya nos habían dado esa pauta, o sea, de que si el original aparecía, o sea, entraba al tal, la copia tenía que desaparecer y el hecho, o sea, de que los dos estuvieran conviviendo pues en el mismo, o sea, en el mismo Kunlun y tal, hizo que descartara esa idea de que, ah, no, entonces si no ha desaparecido es porque tiene que ser alguien más. Pero no, al final resulta que sí, sí era definitivamente pues la misma persona. Muy bonito me cae muy bien la verdad de Xiaohei. Me preocupaba porque no parecía, o sea, que fuera a ser un personaje importante, o sea, como pues tenían, nos lo habían presentado al principio y tal, apenas y aparecía, así que me gusta, o sea, que haya recobrado pues esta importancia y tenga un papel también bastante importante, o sea, dentro de la historiecilla. Pero bueno.
Y me gustó, o sea, esta química, o sea, que hicieron con, o sea, justamente, o sea, de Xiaohei con Yao Mei, justamente hablando de romance, la verdad, y es que ambos, precisamente, o sea, están pasando por una situación muy similar. Recordemos que esta Yao Mei, o sea, cambió, pues, o sea, totalmente, o sea, se cambió, o sea, porque no quiere ser suyo del pasado, pero aquí es, les digo, es muy parecido, solo que a la inversa, y es que este Xiao Hei quiere volver a ser su yo del pasado. Así que muy interesante, les digo, esta dualidad y tal. Y me parece muy buena, o sea, una muy buena situación, o sea, de emparejar a estos dos para que al final, o sea, se logre ahí un equilibrio entre la aceptación. O sea, por ejemplo, Yao Mei de su pasado perdón, Xiao Hei de su presente. Así que muy bien la verdad. No sé si, o sea, le digo, si al final terminan también, o sea, habiendo algo más romántico entre ellos, también me gustaría, la verdad, porque pues Yao Mei, ya saben que es mi personaje favorito, o sea, de esta historia, y Xiao Hei me cae bastante bien. Pero si solo quedan ahí simplemente en amigos, o sea, que tienen experiencias similares también, o sea, creo que estaría bien para la historiecilla. Pero bueno, ahí está una de las interrogantes también en el hecho, o sea, de por qué de momento Xiao Hei parece ser la única persona, o sea, en que su genérico no desaparece cuando este se presenta. Y algo es que les digo, es muy tomado por pinzas, pero de todos los que se nos han presentado, podríamos decir, o sea, que Xiao Hei es el cambio más grande, o sea, que podríamos decir. Y entonces, o sea, mientras entre comillas hay un cambio significativo, pero es que les digo, es tomarlo muy con los pinzas, no creo que sea eso, me imagino, o sea, que habrá algo más profundo, o sea, que simplemente pues es porque el cambio es bastante grande entre, entre el genérico y el original. Pero bueno, espero que al final pues nos terminen dando la explicación de por qué solamente pasa de momento esto con Xiao Hei. Pero bueno, ya después de esto, bueno, obviamente, bueno, vemos cómo pues está eh, este bueno, o sea, termina reconociendo a Xiaohei. También vemos, o sea, como pues, todo el asunto de lo de las gafas de esta Reiko, que aparentemente empieza a tener estas visiones del pasado de la querida Reiko. En un principio pensé que iba a ser una situación donde ella poco a poco pues estuviera convirtiéndose en la Reiko antigua, pero no, parece que no va a ir por ahí, sino es justamente solo los anteojos los que parecen pues atraer estas visiones. Lo que creo es que de alguna manera les digo, es que no sé si los anteojos, o sea, sean los de, o sea, o sea, sean de verdad y no sean una recreación. Porque, bueno, en cualquier caso, o sea, las dos cosas se podrían justificar justamente por el armatoste. Recordemos que este gene, el gene Terra, es el que está causando muy seguramente todo este factor, o sea, del falso Kunlun. Y justamente, o sea, esta información, estos datos, o sea, que empieza a recrear como que se han transfundido en los anteojos y por eso, o sea, Reiko es capaz de verlos, o sea cuando termina viendo a través de ellos. Es la única explicación, la verdad, que termino encontrando. Pero bueno, esto los termina llevando pues a el barrio este. No sé qué tan turbio será el barrio, perdón. Pero bueno, de momento pues no nos lo han mostrado del todo. Vemos cómo pues empiezan a darle importancia pues a estos curiosos talismanes, los cuales pues algunos de ellos parecen pues tener ahí mensajillos de error o de aceptación, ¿no? Digo de prohibido, perdón, y
y de aceptación, lo cual es bastante interesante. mm, ya que me imagino, como les digo, o sea, todo esto manejándolo, o sea, como datos del Geneterra, supongo, o sea, que habrá ahí lugares como que no están del todo perfeccionados, o sea, no están del todo bien recreados y tal, y es como que para no crear conflictos, o sea, como pues tienen ese sello, o sea, de prohibición y tal, o sea, para no acercarse y tal, y puede, aquí es donde viene mi teoría conspiranoica, puede que la Reiko original hubiera descubierto algo antes de fallecer y sea precisamente el por qué la suicidaron, entre comillas, o sea, podría llegar a encajar, o sea, con todo. Y recordemos que hay algo, o sea, que las empresas estas del padre de Miyuki están intentando ocultar dentro de ese lugar. Así que interesante también pues está esa situación y vemos que Reiko pues ya se ha acercado bastante pues a la verdad, ya que bueno, vemos que ha llegado pues ya con este letrero que le da la advertencia pues de no continuar adelante. Así que muy interesante, la verdad les digo, se está poniendo pues este mistericillo con respecto pues a la verdadera naturaleza de Kulum. Vemos como también, o sea, Reiko pues ha tomado una gran decisión, o sea, con respecto a su relación, o sea, con este Hajime. Obviamente, o sea, al verse, o sea, que muy seguramente pues su existencia pues lo está ahí lastimando y tal, vemos como pues decide alejarse pues un poco de él. Y es algo, o sea que sí, la verdad es que tiene que hacerlo. O sea, hasta que Hajime no logre resolver ahí sus problemas emocionales, o sea, con su pérdida, o sea, con esta Reiko, va a ser difícil, o sea, que pues siga dando el paso adelante. O sea, tiene que asimilar esto, tiene que seguir adelante y quién sabe si en el futuro, pues ahora sí, realmente apreciar a la Reiko, o sea, tal como es que tiene al frente, ya que pues sí, es muy doloroso ver, y yo entiendo, o sea, que también es doloroso, o sea, para Hajime, o sea, por eso no lo critico mucho, pero sí, o sea, también es doloroso, o sea, estar ahí básicamente como que le estira y afloja, o sea, con esta Reiko, o sea, un momento, o sea, está ahí feliz de, ah, sí, te quiero y tal, y al otro lado, o sea, la termina haciendo pues hacia un lado. Así que bueno, ya para finalizar tenemos pues el asunto de nuestra querida Yao Mei. Después de ser, bueno, entre comillas, salvada por por este Xiaohei, para que no terminara comiendo pues el helado, o sea, precisamente de Kunlun, vemos como pues se encuentra un poquito con hambrita y recordando pues como pues tiene ahí un dulcecito justamente recordemos el dulce ese que le terminó dando el albino, vemos como pues tras comer este termina recobrando todas sus memorias de cuando terminó yendo al exterior. Así que ahora sí se viene de verdad, al menos que termine pasando otra cosa muy interesante la verdad. No sé, bueno, es que estaba pensando, o sea, no sé si es por el hecho, o sea, de comer comida del exterior y tal, porque iba a decir, porque al menos a Gwen no le pasa lo mismo, aunque bueno, Gwen siempre pues ha estado ahí alerta, o sea, y nunca se ha expuesto a la comida de Kunlun, así que puede ser por eso, o sea, que no sea el mismo efecto, o puede, o sea, que el albino pues sí le haya metido algo al dulce, no lo creo, la verdad me imagino, o sea, que es lo primero, o sea, que simplemente es por ser algo de afuera y es la primera vez que lo vemos, porque precisamente pues nadie más había tenido pues ese efectillo. Así que muy interesante ver, o sea, ahora que
o sea, la plática, o sea, que tendrá nuestra querida Xiao Mei, ahora pues que ha recobrado sus memorias y ver qué es lo que terminará decidiendo Xiao Hei con respecto pues a la vida de Reiko. Y ver, bueno, quién se oculta pues tras esta amenaza para la pobre chica. Así que ya con esto, creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.